en un mundo sumergido en la oscuridad, sin Dios, donde el pecado ha cautivado el entendimiento, donde muchos viven en tinieblas y la mentira se ha convertido en su realidad. La palabra de Dios trae a nuestras vidas luz y verdad. El sermón el día de hoy me gustaría compartirlo de tres maneras, en 3 puntos sencillos. En esta oportunidad no van a haber tantos textos bíblicos y eso no significa que el mensaje no es bíblico. Vamos a ver algunos textos bíblicos. Pero una buena pregunta que todo aquel que está en busca de Dios debería hacerse es: ¿quién es Dios? ¿Qué es Dios? Todo aquel que tiene un interés genuino y sincero de buscar y de conocer a Dios, estas preguntas son legítimas y deberíamos preguntarnos: ¿quién es Dios? ¿Qué es Dios? Ahora bien, para esa pregunta, la respuesta nosotros la encontramos solamente en la Biblia. Porque la Biblia es el libro de Dios o es la palabra de Dios, y es allí en la Biblia donde se nos revela acerca de quién es Dios y qué es Dios. Por lo tanto, si sabemos lo que la palabra de Dios revela acerca de Él, lo que nos dice sobre Él, entonces nosotros vamos a conocer a Dios. Porque la manera como Dios se ha revelado de una manera particular o especial es a través de las Sagradas Escrituras. Si nosotros no escudriñamos las Escrituras, si no vamos a la Biblia, vamos a tener dificultad para comprender quién es Dios y solamente conoceremos de Dios de lo que dice fulano, sutano, lo que dicen por ahí, las redes sociales. Pero cuando vamos a la Biblia, nosotros vemos que realmente allí es donde Dios nos está hablando. Ahora, ¿qué es lo que identifica a Dios? ¿Cómo tú puedes decir, no, es Dios quien ha obrado? ¿Qué es lo que identifica a Dios? Déjeme ponerle una ilustración para hacerlo un poquito más fácil. Nosotros los que somos padres, los que tenemos hijos, vemos a nuestros niños y hay una cierta edad en la que todos parecen ser iguales. Todos casi hacen lo mismo. Y uno no puede identificar a qué va a ser uno. Uno como que no puede identificar qué inclinación tiene el uno. Todos comen, todos duermen, todos molestan, todos hacen sus cosas. Uno no sabe, llega un momento en que uno no sabe, hasta que ellos crecen. Y en la medida que van creciendo, tú te das cuenta que uno obra con prudencia y sabiduría. Te das cuenta que otro es hábil para la música. El otro le gusta pintar. Uno es bueno para el canto. El otro memoriza bien, etcétera, etcétera. Entonces nosotros vemos que nuestros hijos en un momento dado adquirieron ciertas habilidades, ciertas destrezas que antes no las veíamos. Después de cierto tiempo es que nos damos cuenta que tienen atributos diferentes, que cada uno desarrolló atributos que hacen de estos muchachos, que luego serán adultos, hacen personas especiales. Así son nuestros hijos. Cada uno tiene algo en particular. Uno puede decir: oye, ¿te acuerdas de mi hijo? ¿Cuál? No, el que canta. Ah, claro, ¿cómo no me voy a acordar de él? Porque él canta.
Y la gente recuerda al que canta, o la gente recuerda al que pinta. Ahora, ¿qué es lo que muestra con precisión la naturaleza de Dios? ¿Cómo uno puede comprender la naturaleza de quién es Dios? Bueno, la respuesta es por sus atributos. Por sus atributos. Tristemente, la gente no conoce acerca de los atributos de Dios. Pero cuando nosotros llegamos a conocer los atributos de Dios, eso nos va a liberar de la búsqueda de una esencia oculta de Dios. Cuando uno conoce los atributos de Dios, uno dice, wow, si Dios es justo. Uno ve el amor de Dios, qué atributo de Dios. Y uno llega a conocerlo a Dios por medio de sus atributos. Ahora, para nosotros describir la esencia de quién es Dios, no es una buena palabra hablar de los atributos de Dios. Nosotros no deberíamos de utilizar la palabra los atributos de Dios. ¿Por qué? Porque la palabra atributo transfiere la idea de que Dios ha adquirido algo o ha desarrollado algo. Es decir, que antes no lo tenía y ahora Dios sí lo tiene, como nuestros hijos. Nosotros vemos a nuestros hijos en un momento dado que son muchachos, no tienen nada, son todos iguales, y que de un momento a otro, wow, pero él cada día toca mejor el instrumento. Él ha desarrollado sus atributos. Pero Dios siempre los ha tenido. Él nunca los ha desarrollado, Él nunca los ha adquirido. Y por esta razón es mejor hablar no de los atributos de Dios, sino de las perfecciones de Dios o de las propiedades de Dios. Porque Dios no ha desarrollado nada. Dios no ha adquirido nada. Él siempre ha sido perfecto, eso siempre le perteneció, Él siempre lo ha tenido, Él siempre ha sido. Ahora, ¿cómo es que se revela Dios en la Biblia? ¿Por sus perfecciones o por sus propiedades? Es decir, por sus atributos. Si vamos a utilizar esa palabra, por sus atributos. Pero digamos mejor por sus perfecciones o por sus propiedades. Es decir que la esencia completa de Dios está en cada perfección, en cada propiedad inherente a Él. Y cada perfección o cada propiedad inherente a Él es la esencia del mismo Dios. En otras palabras, Él y sus perfecciones son uno solo, no están separadas. Es decir que las perfecciones o los atributos de Dios son Dios mismo según se nos ha revelado, son Dios mismo. Por lo tanto, las perfecciones o las propiedades o los atributos de Dios son verdades que determinan el ser divino o las cualidades inherentes del ser de Dios. Y tú me dirás, pastor, ¿y cuáles son los atributos de Dios? Bueno, no ese es el tema, pero voy a mencionar rápidamente algunos atributos. Se habla, por ejemplo, del amor de Dios, de la santidad de Dios, de la ira de Dios, de la justicia, de la misericordia. Se habla del conocimiento, de la independencia o de la autoexistencia o aceidad de Dios, de los celos, de su eternidad, etc. Hay una serie de atributos que son propios, que pertenecen a Dios. Hay algunos teólogos que han dividido los atributos de Dios en comunicables y no comunicables. El doctor Sam Waldron, él ha dividido más bien
los atributos o sus perfecciones de Dios expresadas por un lado en la eternidad y por otro lado expresados en la creación antes de la caída y después de la caída. Pero sea como sea, Dios tiene atributos que cuando tú vas a la Biblia y te das cuenta de cómo Dios perdona el pecado, cómo Dios hace misericordia, tú ves realmente cómo Dios se revela y realmente lo que Él es. Recuerda que el tema que estamos estudiando se llama la simplicidad de Dios. Y hay ciertos errores, a veces comunes, que uno tiene que tener en cuenta o en consideración. Las perfecciones, las propiedades, o vamos a decir, los atributos de Dios, no es que componen a Dios. Dios no está compuesto de atributos, como que si por un lado está la existencia o el ser de Dios y Él tiene atributos que le son añadidos. Imagínate el H2O, que es el agua. Si tú le quitas una molécula, si tú le quitas el hidrógeno, las dos moléculas de hidrógeno, lo que te queda es oxígeno. Y eso ya no es agua. Ya no es agua. Nosotros estamos compuestos de una sustancia material, el cuerpo, y una sustancia inmaterial, el alma. Si nosotros perdemos un dedo o una mano, seguimos siendo los mismos. Pero tú no le puedes quitar a Dios su misericordia. Tú no le puedes quitar a Dios su amor. Tú no le puedes quitar eso a Dios. A Dios no le podemos quitar ni añadir nada, porque Dios tiene una existencia simple, no compuesta como nosotros. Y eso es lo que se llama la simplicidad de Dios. La simplicidad de Dios. Las perfecciones, las propiedades o los atributos de Dios tampoco son añadiduras a su ser. No hay ninguna diferencia real entre su ser y sus atributos. Él es lo que es. Él es lo que es. Cuando nosotros hablamos de Dios, nosotros debemos de mantener en mente que cada uno de sus atributos es idéntico a su ser. Cuando tú, por ejemplo, puedes experimentar la misericordia de Dios, tú pecaste y sientes que Dios te ha perdonado, y tú experimentas esa misericordia, experimentas ese perdón de Dios. Esa misericordia de Dios no puede ser mayor que aquella misericordia que Dios te ha mostrado, pero tampoco puede ser menor. Ese atributo, esa propiedad de Dios es excelsa, es majestuosa, es sublime, es única. Es Dios revelado de tal manera, de esa manera. En otras palabras, todo lo que Dios es está completo y todo lo que es, lo es al mismo tiempo. Es decir, los atributos del Señor, los atributos de Dios, no son separados de su esencia, de lo que Él realmente es. Entonces tú dirás, pastor, bueno, dígame entonces, ¿qué es la simplicidad de Dios? Bueno, la simplicidad de Dios significa que Él y sus atributos son uno solo. Son uno solo, porque Dios no está compuesto de varias partes. En la simplicidad de Dios, sus perfecciones, sus propiedades, lo que Él es en realidad, no son añadiduras a su ser, sino que su ser es la plenitud de sus virtudes y Él se revela
en esas virtudes o propiedades que tiene Dios. Nosotros no debemos pensar que existía la esencia de Dios por un lado y luego se añadieron sus propiedades o sus perfecciones, sino más bien que sus cualidades o perfecciones son inherentes a la esencia de su ser y que coexisten con Él mismo. En otras palabras, sus perfecciones o propiedades es lo que define a Dios. Es lo que define a Dios. La esencia de Dios son sus atributos, sus perfecciones. Si nosotros desconocemos sus atributos, no conocemos realmente a Dios. No lo conocemos. Dios será 4 letras, pero no lo conocemos. Mi segundo punto, al haber hecho, y espero una definición clara de lo que es la simplicidad de Dios, mi segundo punto es que la naturaleza de Dios, el ser de Dios es unitaria. En otras palabras, sus atributos son lo que Él es. Ahora sí vamos a ir a la Biblia. Vamos a ir a Éxodo capítulo 3, versículo 13 al 15. Entonces dijo Moisés a Dios: he aquí, si voy a los hijos de Israel y les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros, tal vez me digan, ¿cuál es su nombre? ¿Qué les responderé? Y dijo Dios a Moisés: yo soy el que soy. Y añadió: así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me ha enviado a vosotros. Dijo además Dios a Moisés: así dirás a los hijos de Israel, el Señor, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre, y con él se hará memoria de mí de generación en generación. Este es el pasaje más importante en las Escrituras en cuanto al nombre de Dios en la antigüedad. Aquí la traducción del nombre de Dios es una traducción que es impronunciable porque son 4 consonantes. Es YHWH. Cuando le pusieron las vocales, eso se lo dice Yahweh o Yahweh. Y este Yahweh está relacionado con esas palabras que acabamos de leer, de cómo Dios se presenta ante Moisés y cómo Dios tiene que presentar a ese Dios que lo ha enviado a Moisés para liberar al pueblo de la esclavitud de Egipto. Ese nombre Yahweh está relacionado con la palabra yo soy, o yo soy el que soy. Moisés pregunta a Dios cómo debe de presentarse ante el pueblo de Israel. Y la respuesta está en el versículo 14 y dice: y Dios dijo a Moisés, yo soy el que soy. Y añadió, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me ha enviado a vosotros. Dijo además Dios a Moisés, así dirás a los hijos de Israel, el Señor, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios y el Dios de Jacob me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre, y con él se hará memoria de mí de generación en generación. ¿Qué aprendemos de que Dios se llame a sí mismo yo soy el que soy, o yo soy, o simplemente Yahweh? Bueno, en cada caso, Dios se identifica a sí mismo en términos de un verbo, el verbo ser, que está expresado en un imperfecto, en la conjugación imperfecta hebrea, que eso se traduce
Ese Yahweh se traduce yo soy, o también se lo puede leer yo seré. Yo soy o yo seré. En hebreo, la misma conjugación puede utilizarse tanto para el presente como para el futuro. Sus derivados serían yo soy. Si uno quisiera poner ese verbo en tercera persona, uno diría Él es. Él es quien es. Dios dijo, yo soy el que soy. ¿Pero qué significa Yahweh? Desde el punto de vista de toda la historia de la Biblia, es claro que Dios se identifica como aquel que cumple con sus compromisos, cumple con sus pactos, cumple con su palabra. Si hay algo con lo que Dios está comprometido con su pueblo, es con su palabra. Ese es nuestro Dios. Y eso está muy apoyado por el contexto inmediato del libro de Éxodo. Dios está a punto, ustedes saben, de liberar a su pueblo de Egipto. El pueblo está siendo esclavo en Egipto. Faraón está atropellando a todo el pueblo de Dios. Pero Dios había hecho una promesa a Abraham y él no vio el cumplimiento de la promesa, pero era lo que Dios había prometido. No era en el tiempo de Abraham, tenía que ser la promesa cumplida en el tiempo de Dios. Esa promesa pasó a Isaac. Isaac no vio el cumplimiento de la promesa. Luego llegó a Jacob y Jacob tampoco vio el cumplimiento de la promesa. Y ellos llegaron a ser esclavos en tiempos de Moisés. Ahora bien, Dios mantiene sus compromisos y pueden pasar siglos y siglos, pero Dios va a cumplir siempre su palabra. Dios iba a cumplir su palabra que había prometido a Abraham, a Isaac y a Jacob. Y estas promesas fueron cumplidas siglos después. Un ser inferior, un ser que no sea el Dios vivo y verdadero, puede haberse olvidado de esas promesas. Puede haberlas dado por de baja tal vez. Pero el Dios de Israel, el único Dios vivo y verdadero, Él es el gran yo soy. Él es el gran yo soy, el que no cambia, el que nunca olvida sus compromisos, que pueden pasar siglos de siglos, pero Dios se mantiene el mismo en sus compromisos. Él es el yo soy, el que nunca cambia y siempre cumple sus pactos. Si nosotros tomáramos esta frase de yo soy en el sentido futuro, uno diría que Dios dice, seré lo que seré. Es como si Dios estuviera diciendo, yo haré lo que dije que iba a hacer. Yo soy. Yo voy a hacer lo que dije que iba a hacer. Y nadie me detendrá en cumplir mis promesas. En otras palabras, Dios será quien será. Nadie interferirá con sus promesas. Nadie podrá resistir a su determinación de cumplir con sus promesas, con lo que Él tenga que hacer. Y este entendimiento del nombre es confirmado en Éxodo 4:5. Éxodo 4:5 dice la Escritura, por esto creerán que se te ha aparecido el Señor, el Dios de sus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Más adelante, en otro texto de las Escrituras, nos dice que Dios se reveló, pero no lo habían conocido. No sabían quién era Dios.
Y yo me temo que a veces la iglesia está en esa situación, que la gente le clama a un Dios a quien no lo conoce. Busca a un Dios a quien no le conoce. O a veces hasta ora a un Dios o puede cantar a un Dios a quien no le conoce. Por eso es que dijo el profeta, si alguien se hubiera de alabar, alábese en conocerme y saber quién soy yo. La fuerza de las palabras que están en Éxodo capítulo 4, versículo 5, que lo acabamos de leer, la fuerza de estas palabras es para identificar a Jehová como el Dios de sus padres, quien ahora ha aparecido para cumplir con el pacto que hizo a sus antepasados. No quiero tratar de confundir, pero realmente cuando uno habla de la simplicidad de Dios, uno tiene que tratar con los atributos de Dios y también tiene que tratar con el nombre de Dios para poder comprender la esencia de la simplicidad de Él. Mi tercero y último punto es que los atributos de Dios son distintos aspectos de la naturaleza del mismo Dios. Son distintos aspectos. A pesar de que la naturaleza de Dios es unitaria, no es uniforme. No es uniforme. ¿Qué quiere decir eso? Por ejemplo, el amor de Dios no es lo mismo que la omnisciencia de Dios. La justicia de Dios, esa perfección o ese atributo de Dios, la justicia de Dios no es lo mismo que su eternidad. La fidelidad de Dios no es lo mismo que su autoexistencia. Son realmente diferentes y no solo se distinguen de nombre. Cada concepto, cada perfección, cada propiedad de Dios define algo esencial acerca de lo que Dios es, de quién es Dios. Estas propiedades, estas perfecciones o estos atributos de Dios no son partes como los accesorios o los repuestos de un motor que conforman el motor. No son partes de Dios que lo conforman. Sin embargo, cada uno define un aspecto distinto o una dimensión diferente de lo que Dios es en realidad. Y un ejemplo sería que el amor de Dios, por un lado, y la ira de Él, por otro, o el odio de Él, no son las mismas cosas. Tú ves que Dios ama a su pueblo por un lado, pero tú ves por otro lado que también Dios está airado con el pecador. Dios está airado con el pecador. Esa es la naturaleza de Dios. Esa es la esencia de Dios. No son la misma cosa. Y a pesar de que cada uno muestra algo integral de su naturaleza. Tú me dirás, pastor, ¿y dónde es que nos lleva esto? Muy sencillo. ¿Sabe a dónde nos lleva? A la incomprensibilidad de Dios. Dios puede ser conocible, pero Él es incomprensible. Porque nosotros realmente no podemos sondear las profundidades de su naturaleza. Nuestra doctrina, la doctrina de su simplicidad, es solo una parte alrededor de su incomprensibilidad. Dice nuestra confesión, la Confesión de Fe de Londres de 1689, en el capítulo 1, en el párrafo 1, dice lo siguiente: el Señor nuestro Dios es un Dios único, vivo y verdadero. ¿Están de acuerdo conmigo, no es cierto? ¿No? Luego dice,
cuya subsistencia está en Él mismo y es de Él mismo, infinito en ser y perfección, cuya esencia no puede ser comprendida por nadie, sino por Él mismo. Tenemos un Dios que es incomprensible, pero conocible. En conclusión, ¿qué aprendemos nosotros de la simplicidad de Dios? Al menos 3 cosas. Número 1, la naturaleza de Dios, el ser de Dios, la esencia de Dios no es compuesta, sino unitaria y singular. Un solo Dios. Un solo Dios. Creemos en el Padre, creemos en el Hijo, creemos en el Espíritu Santo, pero un solo Dios. La esencia de ese Dios es unitaria y singular. Lo segundo, sus atributos o sus propiedades o sus perfecciones son lo que es Él, el Espíritu Supremo que realmente es. Dios es sus atributos. En tercer lugar, estos atributos son realmente distintos. No solamente diferentes nombres para la misma cosa, son atributos distintos. Déjame traer una palabra de aplicación a este sermón. Tú dirás, pero pastor, ¿cómo puedo conocer a Dios si Dios es invisible? La Biblia menciona que Él es un espíritu. Bueno, el asunto está en que tú puedes llegar a conocer a Dios por medio de una persona, y esa persona se llama Jesucristo. Porque Jesucristo también mostró los mismos atributos de Dios. Porque Jesucristo es el Dios que se hizo hombre. La revelación de Dios, ¿sabes dónde está? En Jesucristo. Si tú quieres conocer a Dios, la puerta que te lleva a la vida eterna es Jesús. Óigame bien, no es el rosario, no es la iglesia, no es el pastor. La puerta que te lleva a la salvación es una persona que se llama Cristo Jesús. Dice la Escritura que hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Él es el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí, dijo Jesús. Así que, si tú no conoces a Dios, no lo vas a conocer sino a través de Cristo. Porque Él es el Dios que se hizo hombre. ¿Tú quieres ver a Dios? Mira a Cristo en las Escrituras. La revelación de Dios está en Jesucristo. ¿Tú quieres conocer a Dios el Padre? Debes conocer a Jesucristo. Porque si no conoces a Jesucristo, no conoces a Dios. No lo conoces. Y tú dirás, ¿y cómo conozco a Jesucristo? ¿Dónde está Jesucristo? Ve a los evangelios. Ve a Mateo, ve a Marco, ve a Lucas, ve a Juan. Y cuando tengas un poquito más de madurez, también lo vas a ver en Génesis. Y también lo vas a ver en los Salmos. Y lo vas a seguir viendo en los Proverbios. Lo verás en Éxodo, lo verás en Levítico, lo verás en Apocalipsis. Y lo verás a lo largo de toda la Biblia. Si tú quieres conocer a Dios, mira a Cristo. Mira a Cristo. Termino con un texto que está en el libro en un evangelio, el evangelio de Juan, el capítulo 8, versículo 52. Jesús recuerda que
tiene una amena conversación con un grupo de gente endurecida. Gente que no sabía de él, que no lo conocían. Y en esta conversación con los judíos, dice el versículo 52, que los judíos le dijeron: ahora sí sabemos que tienes un demonio. ¿A quién le están diciendo eso, no? Abraham murió y también los profetas. Y tú dices: si alguno guarda mi palabra, no probará jamás la muerte. Si algo entendían los judíos, era lo que decía el Antiguo Testamento. El asunto era que ellos no creían en Cristo. Creían en el Antiguo Testamento, pero no veían a Cristo. Y Jesús hace una afirmación categórica, y Él dice que si alguien cree en Él, si guarda a alguien su palabra, no va a morir. Y los judíos: ¿cómo que no va a morir? Si eso solamente le compete a Dios. Y eso fue un escándalo para ellos. Dice el versículo 53, ¿eres tú acaso mayor que nuestro padre Abraham, que murió? Los profetas también murieron. ¿Quién crees que eres? Dios hecho hombre, Jesucristo aquí, se está poniendo de igual a igual que Dios. Y los judíos están entendiendo eso. Están comprendiendo eso. Blasfemia era lo que gritaban en sus corazones. Versículo 54. Jesús respondió: si yo mismo me glorifico, mi gloria no es nada. Es mi Padre el que me glorifica, de quien vosotros decís, Él es nuestro Dios. Mira, es mi Padre el que me glorifica, Dios glorificando a Dios. ¿Cuál es el fin principal del hombre? Glorificar a Dios y gozar de Él para siempre. Si hay una razón por la cual tú y yo tenemos que existir o vivir, no es para hacer alarde de quiénes somos, de nuestras destrezas, ni de lo que tenemos, ni de lo que hacemos. Si tú y yo vivimos, es para que Dios sea reconocido a través de lo que Dios nos ha dado o de lo que Dios ha hecho a través de nosotros. Cristo lo que quería era que el Padre sea reconocido, que el Padre sea glorificado. Ese era su objetivo. Él vivía para eso. Él trajo salvación. Él se mostró tal y cual a la humanidad. Santo, perfecto, igual que Dios. Los judíos están entendiendo eso. Y no les está gustando esa idea. ¿Tú sabes por qué? Porque la gente odia a Cristo. Así de simple. Odia a Cristo. No es que la gente no busca a Dios porque no tiene tiempo y está cansado no, la gente odia a Cristo. Entonces, llegamos al versículo número 55. Dice: y vosotros no le habéis conocido, pero yo le conozco, y si digo que no le conozco, seré un mentiroso como vosotros. Pero sí le conozco y guardo su palabra. Ese era el problema de ellos. No conocían a Dios. Por eso que no creían en Cristo. Por eso que dice la Biblia: bienaventurados los que no vieron y creyeron. Qué bueno es que nosotros no hemos visto a Cristo, pero por la fe creemos en Él. Entonces dice el versículo 56, vuestro padre Abraham se regocijó esperando ver mi día. Oye, Abraham estuvo como 1500 años antes de que Cristo venga. Y Jesús hace esta afirmación: vuestro padre Abraham se regocijó esperando ver mi día. Dice, y lo vio y se alegró.
¿Cuándo vio Abraham a Cristo? Dice, Jesús está afirmando que lo vio y se alegró. Es que la fe de Abraham le fue contada por justicia. Él murió creyendo en la promesa de Dios acerca del Redentor, acerca del Salvador. Y esa fe que tenía en la promesa de Dios le fue contada por justicia, y Dios lo vio a Abraham como si nunca hubiera pecado. Dios lo vio a través de la justicia de Cristo. Es decir, que Abraham fue justificado en Cristo. Vuestro padre Abraham se regocijó esperando ver mi día, y lo vio y se alegró. 57. Por esto los judíos le dijeron, aún no tienes 50 años y has visto a Abraham. Que ellos estaban visualizando lo que sus ojos veían. Queridos amigos, el cristianismo es una religión de fe. No andamos por vista, ni andamos por oído, ni siquiera andamos por lo que sentimos. Caminamos por fe. Creemos lo que Dios ha dicho. Y eso para nosotros debe ser suficiente. Debe ser suficiente. Entonces, cuando llegamos al versículo 57, por esto los judíos le dijeron, aún no tienes 50 años y has visto a Abraham. Jesús les dijo, en verdad os digo, antes que Abraham naciera, ¿qué dice? Yo soy. ¿Tú ves cómo él se pone al mismo nivel de ese yo soy que afirma en Éxodo? Antes que Abraham naciera, yo soy. Yo soy el que soy. Yo seré el que seré. Antes que Abraham naciera, yo soy. Ese título lo había usado Dios en el Antiguo Testamento. Los judíos comprenden esto. Entonces dice el versículo 59, entonces tomaron piedras para tirárselas, pero Jesús se ocultó y salió del templo. No comprendían la verdadera naturaleza, la simplicidad de Dios. No la comprendían. Pobrecitos de ellos. Pobrecitos. Qué triste que gente teniendo tan cerca a Dios y su palabra, no lo conozca. No lo conozca. Qué pena que hay personas que pueden ir a la iglesia y oyen domingo tras domingo el sermón de las Escrituras y no conocen a Dios. Que Dios nos ayude, hermanos, a comprender la simplicidad de Dios. Que Dios es lo que Él es. Él es sus atributos. Y que tú puedas enamorarte de Dios por medio de Cristo. Empieza a leer los evangelios. Empieza a ver la vida de Cristo. Porque si no conocemos eso, estamos perdiendo el tiempo. Oro a Dios que en su misericordia Él alumbre nuestro entendimiento. Él nos dé gracia para saber quién es Él. Porque cuando sepamos quién es Él, es que postrado le adoramos. Cuando alguien conoce a Dios, no es necesario decir, hermano, anda a la iglesia temprano, vamos a orar. Mira, hay un trabajo que hacer, vamos a limpiar la iglesia que es el Señor. No es necesario empujar para que la gente haga esas cosas. Porque cuando la gente conoce a Dios, le da la prioridad a Dios y no a otras cosas. Luz y Verdad llega hasta usted gracias al compromiso y trabajo de personas e instituciones por la causa del Evangelio. Para obtener más información sobre nuestro ministerio
y el trabajo que realizamos, ingrese a nuestra página web www.ibpg.es. Deseamos que este mensaje de la palabra de Dios traiga a su vida luz y verdad.